de atención de recién nacido. En realidad este es un tema más práctico. Habíamos hablado de que neonato es aquel ser que comprende, que se encuentra en todo caso entre los 0 días hasta los 28, ¿no? A este bebé se lo denomina como neonato, ¿ya? Neonato. Hay una rama de la pediatría que se hace cargo de este grupo de niños, que es la rama de neonatología. Sin embargo, no siempre hay neonatólogos, los pediatras también hacemos la atención en lo que es consulta o internación, la atención del recién nacido, ¿ok? Bien, entonces, este tema en realidad vamos a tratar de ver qué pasos se realizan, la atención del recién nacido, pero cuando está sano, ¿sí? Cuando el paciente tiene algunos factores de riesgo, qué sé yo, es pretérmino, está pasando algo de líquido amniótico, está con sufrimiento fetal, o tiene alguna malformación, qué sé yo, hay algunos factores que no lo hacen como normal la atención de ese recién nacido, vamos seguramente a hacer una reanimación. Pero en este caso vamos a considerar que el recién nacido es sano y entonces los pasos que vamos a ver en adelante son los que se hacen, ¿no? En los sanos. Aquí se lo puede considerar sano cuando ha llegado, dice acá según el concepto, a sus términos de semanas de gestación y en su historia familiar, o sea, materna, no hay ningún factor de riesgo, tanto materno, familiar, gestacional o perinatal. ¿Qué factores de riesgo me pueden decir que pudiera perjudicar en un recién nacido de la madre, que podría repercutir en el recién nacido? ¿Qué me pueden decir? A ver acá. Hipertensión materna, ¿ok? ¿Otro? Diabetes, ¿ya? ¿Qué más? Chagas, en realidad sí, o sea, es una enfermedad que forma parte del TORCH, ¿no? Y es un grupo de enfermedades de transmisión, aunque no siempre que sea positivo hace que el bebé me nazca enfermo, que me nazca mal, muchas veces hasta son asintomáticos los bebés, ¿no? Pero sí resulta que hay que considerarlo. A ver, otro, que pueda poner en riesgo la vida del bebé. A ver, otro. Trombofilia. ¿Ah? Trombofilia. Trombofilia, dice. La trombofilia, ¿cómo se dice la trombofilia? Sí, a ver, ¿a qué se refiere de la trombofilia? Un aumento del número de plaquetas. ¿A qué se refiere? Del sangrado. Pues vamos a ver un caso de usted me está hablando de la hemofilia, que aumenta la probabilidad de que son 4. Bueno, de la madre, ¿no? Ajá. Puede ser de alguna forma, puede repercutir, si es que la madre está con este riesgo, puede repercutir. Pero a ver, ¿qué otros factores pueden de alguna forma repercutir directamente en la vida del paciente, del neonato? Sífilis más o menos como el Chagas, entra dentro del TORCH, pero no siempre toda sífilis hace que te ponga en riesgo, dependerá de en qué edad gestacional se contagió. Eso la vamos a ver en el tema, pero sí hay que considerarlo. Trauma obstétrico, por ahí utilizaron forceps o qué sé yo, fue un parto obstétrico traumático, no salió muy bien, ¿no? Está como que el paciente en posición transversa. También puede ser, si la mamá está con preeclampsia, eclampsia, si por la mamá está con una coriomnionitis, ¿no? O tiene una placenta previa, ¿sí? Entonces, o una infección urinaria no tratada, la mamá está con una sepsis, o sea, son cuadros que me van a producir alteraciones, ¿cierto? Entonces, tanto a nivel de la irrigación o la oxigenación, o sí a nivel sistémico del bebé, ¿no? Toxo también forma parte de la toxo del TORCH, ¿no? Del TORCH. Toxocito, Chagas y demás enfermedades. Les vamos a tocar este tema, un tema aparte. Entonces, es importante investigar
ser curiosos con la historia clínica de la madre. Y por supuesto cuando mi bebé tenga un examen físico normal, ¿no? Dentro de lo normal, y su adaptación lo garanticen. Y habíamos hablado de que, bueno, a los que hay práctica, yo cuando valoro un Apgar adecuado, me está diciendo indirectamente, o sea, está un Apgar correcto que está 10/10, me va a decir que este bebé se ha adaptado a este proceso de parto cesárea y se ha adaptado al ambiente, ¿cierto? Entonces, a eso se denomina recién nacido sano. Entonces, acá más o menos está como que la clasificación de los recién nacidos según edad gestacional y según el peso, ¿no? Edad gestacional, pretérmino, atérmino y postérmino. Y cada grupo tiene sus propias patologías. Por ejemplo, en el prematuro, ¿cuál sería la patología? La membrana de Alinco, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene surfactante, la ausencia de surfactante o disminución de surfactante a nivel de los alveolos va a hacer que entre un colapso alveolar y puede poner problemas respiratorios. O bien al revés, en un postérmino, cuando ya está mucho tiempo en un útero, entonces los bebés ya entran en un problema de que se hacen popó por problemas incluso de oxigenación y todo, pueden hacer lo que es un síndrome de aspiración meconial, llamado también SALAM, que llaman SAM, otros lo llaman así, pero es cuando puedan broncoaspirar sus propias secreciones, ¿cierto? Propio del postérmino. Entonces, los extremos pueden ser factores de riesgo. Entonces, el peso. Hablamos de peso adecuado para la edad gestacional cuando el peso está entre más o menos 2.500 a 4.000 gramos. Cuando está por debajo de 2.500, hablamos de un peso bajo, y un peso elevado cuando está por encima de 4.000. Entonces, aquí están los antecedentes que hay que tomarlos en cuenta, que el embarazo haya sido saludable, que haya tenido más de 4 controles siquiera. Porque en los controles, ¿qué hace el obstetra? ¿Qué información van a obtener? ¿Qué creen? ¿Qué tal si por ahí tienen una mamá que nunca hizo controles y le llega a su sala de emergencia? ¿Qué podrían encontrarse? ¿Será un factor de riesgo que no tengan controles? Sí. Imagínense, capaz una mamá que tiene VIH, capaz una mamá que está de Chagas, todo rosito, qué sé yo, si por ahí la mamá hizo todo el tiempo hipertensión y no fue controlada, diabetes, si la mamá por ahí está en posición podálica, transversa, son dos, no sabemos. Cuando viene una mamá que ya está en labor del trabajo de parto sin controles, imagínense, uno no sabe aquí, entonces es importante los controles prenatales, incluso para ver que haya recibido consejería, nutrición adecuada, haya tomado sus micronutrientes, la madre haya tomado hierro, haya tomado ácido fólico, ¿no? Para prevenir las enfermedades del tubo neural. Todo eso se hace para saber su grupo de la mamá, si por ahí es diferente grupo al bebé, la mamá es O y el bebé es A, es una incompatibilidad al grupo, ¿cierto? O habrá también una incompatibilidad a factor, y eso me va a hacer pensar en una ictericia futura. Entonces, tengo que saber la historia. La información sobre patologías genéticas hereditarias, por supuesto, ahí están. El estilo de vida, hábitos tóxicos maternos que podrían perjudicar, ¿no?, en la atención del recién nacido. Ahí están todas las situaciones de riesgo que ya hemos hablado, de fármacos, y por ahí también la mamá está con algún tipo de fármaco que podría interferir, digamos, en la vitalidad, en la respuesta del bebé. El aspecto social también entra como un factor de riesgo, si por ahí la mamá viene de un universo socioeconómico un poco, qué sé yo, bajo, y donde no ha recibido educación, higiene, consejería, madres adolescentes, por supuesto, también, ¿ya? Entonces, clave interiorizarnos del caso. Ustedes saben que cuando está dentro del útero, el bebé está en un ambiente que en líquido, ¿cierto? Entonces, de ese ambiente cálido, oscuro y dice acogedor, va a pasar a un ambiente externo, donde ya no hay líquido, que hay aire, ¿cierto? Y la temperatura es diferente, pues acá que afuera. Entonces, en esa salida, digamos, el cambio de temperatura, puede el bebé
estar sometido a un factor de estrés, donde se liberan catecolaminas, ¿no? Y ahí puede haber cambios que de alguna forma van a provocar, sí, una adaptación en el bebé, pero muchas veces esta adaptación no siempre se da de forma correcta, y ahí sufren trastornos tanto respiratorios o cardiorrespiratorios, ¿no? Entonces, y eso va a repercutir incluso a nivel neurológico. Pero si todo va bien y yo tomo en cuenta todos los cuidados acerca de la termorregulación, del ambiente, de cómo, dónde lo voy a recibir, que la temperatura esté adecuada, entonces yo voy garantizando que este cambio no le afecta a mi bebé, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el bebé nace, los pulmones se expanden, ¿no? Ustedes saben que dentro del útero el pulmón del bebé está lleno de líquido, ¿cierto? Entonces no hay oxígeno, pero cuando da su primer llanto, hace que haya un cambio de circulación, podríamos decir, y ahí ya los pulmones que estaban llenos de líquido se expanden y son reemplazados por aire, y ahí es donde se libera lo que es el surfactante a nivel de los alveolos, se movilizan los nutrientes, y entonces son procesos que normalmente se va produciendo de manera regular. Incluso hay un fenómeno de termorregulación propia que tiene el propio bebé, que es una lipólisis de la grasa parda, que vamos a ver después en dónde se ubica esa grasa parda, que va a ayudar a que el bebé no se enfríe, ¿ya? E incluso hay una regulación del flujo sanguíneo a órganos vitales para evitar, sobre todo a nivel cerebral y a nivel renal, cardíaco, para que de alguna forma el bebé tenga una adaptación normal. Entonces son procesos que se producen, que se dan en esta atención de recién nacido en los primeros minutos. Entonces, estos son los acontecimientos fisiológicos normales. Se expande el pulmón, donde se requiere grandes presiones intratorácicas negativas seguidas de un llanto. Por eso necesitamos que llore el bebé, ¿no ve? Todo hacemos para que llore, les estimulamos la espaldita, les damos en las plantitas masajitos, todo para que... He visto situaciones a veces tan dramáticas, no lleven en TikTok, que les ponen, que se les golpeaban antes y todo. ¿Han visto o no? Pero la verdad ya no se hace tanto así, pero antes hacían eso de ponerles así a los bebés para que lloren. Todo porque en realidad eso provoca que haya un cambio de presión intratorácica negativa a nivel que pueda expandir sus alveolos, ¿ok? El mismo pinzamiento del cordón umbilical hace que se eleve la presión arterial y la estimulación del sistema simpático, que va a ayudar también a este proceso. Entonces, la circulación de la sangre oxigenada a través de la vena umbilical, que en este caso se da así, ¿no? En este caso sí, porque sabemos que nosotros las venas son las que llevan la sangre no oxigenada, ¿cierto? En cambio, en este caso sí sale de la placenta la vena umbilical, y es la que sale y se lleva a la vena cava inferior, y o sea, en realidad continúa como vena cava inferior, llega a la aurícula derecha. Un 80% de toda esta sangre va a pasar directamente hacia de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del agujero oval, que normalmente en recién nacidos o en la vida intrauterina existe, que normalmente ya después del nacimiento esto se cierra y no tendría que acontecer. Es un evento fisiológico que se produce, cierre del agujero oval. Pero en condiciones antes del parto, ¿cómo se diría? Claro, antes de que nazca el bebé, esto es normal, así como está acá. Entonces, esta sangre va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y de ahí pasa ¿dónde? Al ventrículo izquierdo, y de ahí sale lo que es la aorta, ¿no? Y luego va a la aorta y a todo el cuerpo, ¿no? A llevar la sangre oxigenada. Pero hay un 20% también de esta sangre que llega a la aurícula derecha, que pasa al ventrículo, sería derecho, y de ahí pasa a través de lo que es la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿A dónde va? Al pulmón, pero apenas entre 1 a 2%. ¿Eso qué nos dice? Que normalmente en la etapa fetal no hay esta irrigación a nivel pulmonar, ¿sí?
porque no hay trabajo, pues no, porque está lleno de líquido. Pero todo esto cambia cuando el bebé respira. Entonces hay eventos que cambian lo que normalmente había en esto en la etapa fetal. Cuando el bebé ya nace, cambia. Se cierra este conducto, por ejemplo, este agujero oval. Había un conducto arterioso también que es solitera, esto lo vamos viendo después. Pero aquí me voy con todo esto, que la circulación del bebé antes del parto, después del parto cambia, ¿sí? Cambia, porque cambia de ambiente, de un ambiente líquido a un ambiente de aire, ¿no? Donde el pulmón se expande y se llena de aire. Entonces, estos son los acontecimientos fisiológicos normales. Este aumento de la presión de oxígeno, ¿qué produce cuando el bebé ya nace? Esto es antes. Cuando el bebé ya nace, este aumento de la presión de oxígeno a nivel a través del llanto y de la expansión de estos alveolos va a producir una disminución de la resistencia vascular pulmonar, una disminución del shunt de derecha a izquierda a través del conducto arterioso, un aumento del retorno hacia la aurícula izquierda, un aumento de la presión auricular izquierda, una interrupción del shunt de derecha a izquierda a través del agujero oval que les decía, y así se convierte el patrón circulatorio fetal hacia uno neonatal, no, del fetal a neonatal. Todos estos cambios son los que, o estructuras son las que normalmente hay en un recién nacido en la etapa fetal, cuáles son sus funciones, pero ya y en la etapa postnatal en qué se convierte. Por ejemplo, simplemente como ejemplo, lo que es, por ejemplo, el agujero oval que comunicaba, ¿se acuerdan que les mostraba? Comunicaba la aurícula derecha con la izquierda. Normalmente se cierra a los 3 meses. Algunos nacen y ya está cerrado, pero algunos de a poquito se va cerrando, y es que por eso que muchas veces cuando el recién nacido nace, a veces uno puede escuchar un soplito, lo que llamamos nosotros un soplo fisiológico, funcional, ¿no? Del recién nacido, que uno escucha y ya está ahí, pero es todavía porque este agujero oval no se ha llegado a cerrar. Uno lo va controlando al recién nacido a los 12 meses y hay que ir viendo que eso ya se vaya desapareciendo, ¿ok? Entonces, la vena umbilical que llevaba la sangre oxigenada desde la placenta al hígado se oblitera, se convierte en ligamento redondo. El conducto venoso que llevaba la sangre oxigenada de la vena umbilical a la vena cava inferior se oblitera. El agujero oval, ya les dije, las arterias pulmonares que llevaban sangre hacia los pulmones, también en la etapa postfetal ya llevan sangre desoxigenada, o sea, al revés. Son cambios que se producen en la etapa prenatal a la etapa postnatal. Lo que más me interesa, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que mi bebé se adapte adecuadamente? Entonces yo como médico dijimos que necesitamos conocer la historia clínica, ¿cierto? Eso dijimos. Pero también necesitamos saber o garantizar que el ambiente donde yo lo voy a recibir al recién nacido esté adecuado. Para eso necesito saber que la temperatura del ambiente sea la correcta. ¿Cuánto usualmente tiene que estar el ambiente de donde lo voy a recibir? Más o menos entre 24 a 26 grados centígrados. Entonces yo antes quería verificar, le diré a la enfermera, por favor vea que el ambiente esté entre 24 a 26 grados centígrados, porque muchas veces en quirófano, en las salas de parto que está frío, ¿han visto alguna vez? Helado, a los cirujanos les gusta estar así, pero nosotros como pediatras tenemos que decir que termorregulen, ¿no? No podemos recibirlo así en ese lapso de tiempo que está sometido a esa aire puede regular el paciente. Entonces, la termorregulación. Para eso, la temperatura del ambiente, tener las incubadoras encendidas, previamente calentadas, o bien las cunas radiantes, tener los campos listos, ¿no? Habíamos dicho eso en la práctica, la ropa del bebé, todo eso me va a ayudar a termorregular el bebé, ¿sí? Incluso ahí entraría también, yo diría en la termorregulación, el
piel con piel con el bebé, con la mamá, para que la mamá, a través del contacto de su piel, lo caliente al bebé, ¿no? Lo que llamamos el método canguro, ¿cierto? Incluso el bebé, para poder termorregular bien, tiene su propia grasita, ¿no? Que es llamada la grasa parda del recién nacido, que es diferente a la del adulto, es la encargada de toda la que se encarga en todo caso de la termorregulación, y hace que el bebé pueda, al ser sometido, ayudarle a esta grasa para termorregular mejor, ¿ya? Usualmente se ubican a este nivel en la parte del pechito, ¿no? De más o menos de preesternón, y en la parte, como están viendo ahí, de los glúteos, y en la parte posterior del tórax, ¿no? ¿Cómo puede perder el bebé el calor? 1, a través de la convección; 2, a través de la evaporación; 3, a través de la radiación y la conducción. Por ejemplo, convección, cuando la temperatura del ambiente es inferior a la del piel del neonato, ¿sí? Entonces, en ese caso, el bebé pierde la temperatura. Como el ambiente, ¿no? Como el ambiente. La evaporación, cuando no se lo seca. El bebé, ustedes saben que nace mojadito, ¿no? Líquido. Entonces, si yo no lo seco, ese líquido, ¿qué va a hacer? Va a evaporar. Pues ahí va a perder el calor. Por eso es que yo tengo que tener campos calientes, incluso cambiar si ya están mojados, para poder evitar esta pérdida a través de la evaporación. La radiación, por transferencia del calor desde la piel del recién nacido a paredes frías, por ejemplo la incubadora, ¿sí? O por conducción, por contacto de la piel del recién nacido también con superficies frías, los campos también, ¿no? Entonces, ahí pierde. Son los tipos de formas que podría perder el calor. Entonces, tengo que estar atenta a estos tipos de pérdidas, ¿ya? ¿Qué necesito saber también? Que hay ciertas características propias del recién nacido, por ejemplo, que debo conocer, pues, ¿no? Para poder atender a un recién nacido. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Más o menos entre 130 y 140 es lo que va oscilando la frecuencia cardíaca. Hasta 160 podríamos incluso considerarlo como que, a ver, ya luego ya incluso se llama una taquicardia fetal. O bien hasta 100, ya por debajo, ya incluso me da pautas de reanimación, que es que más se acompañan de otros datos que cuando hablemos de reanimación vamos a hablar, pero más o menos es el término. La frecuencia respiratoria más o menos entre 30, 40, hasta 60, podríamos hablar de que aceptable. Se habla de taquipnea, por ejemplo, transitoria, cuando esta frecuencia respiratoria oscila más de 60, hablamos de taquipnea, ¿ya? Taquipnea. Entonces, ahí tengo que yo estar contando la frecuencia cardíaca, contando la frecuencia respiratoria para ver que todo esté dentro normal. Otro dato también es que cuando normalmente veo a un recién nacido, tengo que ver, por ejemplo, si hay mucha salivación excesiva, hay que sospechar de atresia esofágica, o cuando toman y vomitan, atresia esofágica. El meconio, ¿qué es el meconio? La primera deposición del bebé, normalmente es verde, ¿han visto? Esa normalmente lo realizan los bebés entre los 24 y 48 horas. A ver, las mamás se asustan, ven, ay, no ha hecho caquita, ya ha pasado un día, ¿no? Se asustan. Mientras yo garantice que haya permeabilidad del ano, porque los que han hecho prácticas habrán visto que nosotros verificamos la permeabilidad del ano. Entonces, si está permeable, tranquila, simplemente decirle a la mamá, ya va a ser, tengan paciencia, normalmente lo hacen entre los 24 o 48 horas. Y normalmente la primera micción ocurre dentro del primer día. Entonces, son características fisiológicas. Cuando yo atiendo a un recién nacido, debo interferir lo menos posible con su adaptación normal. Siempre tratar de mantener al bebé con la mamá juntos, no separados, ¿ya? O sea, practicar lo que se llama el alojamiento conjunto. Dentro de las 24 horas tiene que estar el bebé con su madre lado a lado, en su cama. Promover el contacto piel con piel y, por supuesto, la lactancia materna. Realizar la profilaxis oftálmica para prevenir incluso las conjuntivitis neonatales y, por supuesto, la enfermedad hemorrágica del recién nacido a través de una profilaxis, y realizar un tamizaje para descartar algunas patologías del recién nacido.
necesito? ¿Qué necesito para la atención del recién nacido? Esta es parte del material. Incubadores, estetoscopios, fuentes de oxígeno, esferas de goma, dispositivos para la ventilación. Nosotros en las prácticas nos hemos separado, ¿se acuerdan? Todos los materiales de acuerdo a lo que quiero yo proteger o prever. Si quiero prever la parte de la termorrevolución, ya lo hemos citado hace rato. Si quiero evitar que se broncoaspire y quiero mantener las vías aéreas permeables o despejar las vías aéreas, ¿qué necesito? Pera y sonda de aspiración. Si por ahí, por mala suerte, mi bebé se descompensa, necesito equipos para ventilar. ¿Qué necesito? Ambú, hojas de laringoscopio, todo el equipo de laringoscopio, conectores, máscaras, tubos endotraqueales. Por más que mi bebé esté sano, jóvenes, han visto que mi bebé nació sano en la práctica, igual yo tuve que preparar o no el material. Igual, tenga o no, que me digan que mi bebé está sano, lo tengo que tener el material. Entonces, eso es para ventilación. ¿Qué más necesito? Oxígeno. Verificar que la fuente de oxígeno esté correcta, que haya oxígenos, que haya manómetros, sulfómetros, ¿no? Humidificadores, todo para poder dar al bebé. ¿Qué más? Medicamentos. ¿Qué medicamentos? Vitamina K, adrenalina, solución glucosada, dextrosa, jeringas, clamps, ¿no? Eso. Entonces necesito. Incluso ahí dice inyectores, tubos para recolección de muestras, ¿no? Para hacer los exámenes. Por ahí tengo que hacer el grupo VIH, TOR, BDRL, stroke para Chagas. Entonces tengo que, y todos los exámenes que yo quiera, ¿cierto? El TSH y el resto del tamizaje normalmente ya no se hace el primer día. Normalmente se hace a partir del cuarto día, por si acaso, ¿ya? Porque se ha visto, por ejemplo, que los resultados, si se hace muy tempranamente, en las primeras horas, puede alterar, como hay este intercambio materno, el dosaje de la madre en el bebé, ¿me entiende? Entonces, por eso es que se espera 4 días más o menos para poder hacer estos exámenes del talón que decimos, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, con más detalle en reanimación vamos a ver qué número de hojas, qué tubos endotraqueales, todo eso ya, pero lo que acabo de decir es de manera clara en este momento, es lo que tienen que saber para sus prácticas. Entonces, en la atención del recién nacido, hacer una historia clínica me va a ayudar, saber los mecanismos fisiológicos de adaptación y dominar las técnicas, por supuesto. ¿Y tendré que tener un equipo o no? Sí, estar preparado. Por ejemplo, no es lo mismo atender un bebé que 2, y por ahí me nacen 2. Para hacer la reanimación, o sea, de un paciente, digamos que estar en todo caso, atender en todo caso a un bebé que tiene un factor de riesgo, yo tengo que tener yo y mi ayudante, ¿cierto? Pero si son 2, un gemelo, de ya el gemelo viene con sus propias patologías, de ya el gemelo que está por ahí de paso prematuro, imagínense, son 2, como les decía en las prácticas, pueden estar hasta 4 personas para poder atender a estos recién nacidos. Yo y mi reanimador para uno, yo y mi ayudante en todo caso para otro. ¿Entienden? Entonces, ¿y cuáles son las preguntas que debo hacer antes de ingresar al trabajo de parto? 1, clave, ¿qué edad gestacional se espera? ¿Cuál es el color? Pues, no es lo mismo esperar a un prematuro, a un posterior o a un materno, ¿no es cierto? ¿Qué color es el color del líquido amniótico? No es lo mismo atender un recién nacido que cuya madre tiene un líquido amniótico claro, transparente, ¿no? A que uno tenga meconeado. Este meconeado mira que ha habido sufrimiento fetal. O que uno, por favor, en otro caso, que el líquido esté un tanto lechoso, turbio, capaz hay infección, una coriamnionitis, ¿no? Ahora, ¿cuántos bebés se esperan? Era otra pregunta. 1, 2, ¿sí? ¿Hay algún factor de riesgo? Todos los factores que lo dijimos hace rato, incluso acá cambió, incluso vamos a ver que en reanimación ya las preguntas cambian o se aumentan en todo caso. Acuérdense que mucho lo vamos a aumentar. A esto se aumenta. ¿Cuál es el plan de corte del cordón umbilical? El plan de corte va a ser inmediato
¿Sí? ¿Cuándo es inmediato? Cuando hay algún factor de riesgo. Si es prematuro, algún factor de riesgo, lo tengo que hacer un corte inmediato y llevar, no voy a estar esperando. En cambio, voy a hacer un corte oportuno, esperar a que deja de latir el bebé, más o menos, que son más o menos un minuto, a que deje de latir, ¿cierto? ¿Para qué? Para que durante ese tiempo haya todavía el pasaje de la sangre de la placenta al bebé, y el bebé que haga. El bebé, este pasaje de sangrecita le ayuda a su oxigenación, a mejorar la volemia. Se ha visto menos casos, dijimos, de enterocolitis necrotizante, menos casos de ictericia incluso, menos casos de encefalopatía hipóxica. Entonces son casos, ayuda este tiempo oportuno de espera a cortar el cordón a esto. Entonces, pero si hay algún factor de riesgo, tengo que hacerlo de forma inmediata. Esas son las preguntas claves que yo tengo que hacer. Sin factores de riesgo, acá me dice, en el mejor de los casos, 1, pero si tiene un factor de riesgo, 2, ¿sí? De reanimar, dos personas para mí. Esto es para la termorregulación, cunas, incubadoras, ahí están las mantitas, el ambiente que dijimos. Luego está todo el material, la perita, la sonda, que la conocieron hoy día en la práctica. Para la ventilación, el ambú. El ambú, el laringoscopio, las hojas del laringoscopio, las máscaras redondas, ¿cierto? Entonces, para la ventilación, la oxigenación. Luego está aquí los medicamentos, que no está acá, pero que ya los hemos nombrado. Es importante garantizar cuando nace el bebé el contacto piel con piel. Toda mamá embarazada que está haciendo controles prenatales se debe dar, sobre todo el último trimestre, consejería de los beneficios del contacto piel con piel. Entonces, para eso es importante la temperatura del ambiente, hacer que el ambiente sea este momento del parto sea un momento íntimo, tranquilo, privado. Cuanto menos profesionales dentro del ambiente sean lo suficientes, mejor aún. Siempre tratar de que la mamá tenga un acompañante, mejor si es el esposo, si es que hay, o cualquier persona con la cual se sienta segura. Es importante pedir a la que se descubra el pecho de la madre o el abdomen para poner en el regazo de la mamá al bebé. Siempre hacerse preguntas cuando nace el bebé y ver si es que están en condiciones para poder hacer este contacto. ¿Cuándo voy a hacer el contacto piel con piel? Cuando ni bien nace el bebé, me responden de manera afirmativa a estas preguntas. ¿Es a término? ¿Respira o llora? ¿Tiene un buen tono? Son las preguntas claves que me van a decir. Me dice, sí, está respirando. ¿Es a término? ¿Tiene un buen tono muscular? Tono muscular, digo, no digo tono de color. Algunos de las mamás, está choquito, está moreno. Entonces no me interesa a mí eso, o sea, eso es diferente tono. No me refiero al tono de color. Tono muscular, ¿ya? Tiene un buen tono, está con movimientos activos, de flexión, de extensión, espontáneos. Sí, entonces tiene un buen tono. Ahí sí voy a hacer el contacto piel con piel. Pero si por ahí no, es prendémino, no respira, está flácido, no. Hago el corte y lo llevo ¿a dónde? A la cuna radiante. Siempre colocar el bebé sobre el pecho del desnudo de la madre, secarlo con un paño. Normalmente en el parto le ponemos en el abdomen y luego ya el bebé va arrastrándose hacia el pecho. Pero si es cesárea, me dicen, ¿cómo hacemos? Normalmente ahí lo ponen, ¿no ven? Una mamparita. ¿Dónde la vas a poner? Aquí, no acá, porque aquí están trabajando. Pero cuando está en cesárea lo ponemos al pecho directamente, ¿ok? Pero hay que lograr ese contacto piel con piel. Cambiar los campos para no enfriarlos. Tenemos que favorecer el contacto visual de la mamá y el bebé para que se crea ese vínculo afectivo, ¿no? Miren acá cómo hasta en gemelos se puede lograr el apego precoz, ¿bien? Entonces, habíamos hablado de pasos inmediatos, incluso allá los habíamos, en la práctica habíamos puesto capaz, parecido, pero los citamos como
calentar, secar, estimular, posicionar y aspirar, que serían los pasos inmediatos más el Akbar al primer minuto, ¿cierto? Y luego ya están los mediatos. De esto se hace normalmente en el primer minuto, donde yo tengo que hacerlo sí o sí en el primer minuto, no puedo estar esperando, ¿sí? No puedo dejarlo así sin calentar al bebé. Si por ahí hay secreción, no puedo dejar que esté en una secreción, se puede broncoaspirar. Entonces, lo que sí tengo que hacer es sí o sí después es esto. Después del minuto ya con calma lo hago. El orden a veces varía de un video a otro video, pero usualmente lo que hacemos es ligar el cordón, luego hacemos lo que es la antropometría, o bien profilaxis, como han visto en algún video, luego antropometría. La profilaxis está la aplicación de la vitamina K, de las gotitas oftálmicas, la permeabilidad de las vías para descartar atresia de coanas, atresia esofágica, atresia de ano, ¿no? La identificación clara, eso es lo que estamos olvidando, ¿no es cierto, jóvenes? En la práctica no lo estamos identificando y eso es clave. Imagínense un niño que se pierda, a veces hay tantos bebés nacidos que nacen ¿de quién es este bebé? Y ahora, o sea, ¿no? Entonces, ni bien nace, después de hacer esto, ya yo tengo que hacer, y ahí está la identificación, a través de las manillitas de identificación. Por supuesto, la evaluación, ¿ya? Aquí más o menos, como miren, el bebé se lo coloca en el pecho del bebé, cubierto de mantitas, donde ahí vamos a hacer lo que es el calentar, secar, estimular, posicionar y aspirar. Aquí vemos las imágenes como los obstetra está ahí detrás todavía trabajando, pero ya acá el pediatra ya lo está secando en el regazo de la madre, cambiando los campos. Siempre se seca cabecita, carita y después de la expulsión de la cabecita, cambiar paños calientes, por supuesto. Luego calentamos, secamos, estimulamos, dándole masajitos en la espalda para lograr que el bebé reaccione y llore, ¿no? Si hay secreciones, aspiramos. Si el bebé nace rosado, llora vigorosamente, veo que no hay secreciones, ¿para qué vamos a aspirar? No es necesario aspirar, ¿ya? Pero si usted vea que por alguna razón necesita, ahí tenemos las peras y las sondas, ¿no? Luego está el clampeo, donde utilizamos en realidad el clamp. Miren, acá hay dos, ¿no? Acá puede hacerse con dos y poner uno al medio en realidad, ¿no? O sea, ¿a cuánto? Más o menos a 5 centímetros con dos, otros dicen entre 2 o 3 traveses de dedo de la base del cordón, a poner ahí la pinza y la otra a más o menos 1 centímetro o al medio. Eso es más o menos el punto donde se hace el corte y nos quedamos con una parte del cordón con otra pinza, ¿no? Una pinza y otra pinza. ¿Para qué? Para que esa muestra, ese resto del cordón me ayude para la toma de laboratorios. Entonces, el Apgar habíamos indicado que se realiza el primer minuto entre los pasos inmediatos, pero también se puede realizar a los 5 minutos, se vuelve a realizar. Entonces, incluso otros dicen hasta los 3, pero normalmente se hace al minuto y a los 5. Otros pueden hacer incluso más, hasta los 10 minutos, 20, si el bebé nació deprimido, depende del criterio médico. Normalmente este Apgar tiene que estar en un puntaje entre 7 a 10, ¿ya? ¿Qué toma en cuenta el Apgar? Frecuencia cardíaca, su respiratorio, tono, irritabilidad y color. O bien con el mnemotécnico Apgar, apariencia de A, P de pulso, G de gesticulación, A de actividad y R de respiración, que llegaría a ser lo mismo que esto. A de apariencia, que es color, ¿sí? P, pulso, que sería indirectamente la frecuencia cardíaca. G de gesticulación, que sería irritabilidad refleja. ¿Qué más estoy? A de actividad, que sería el tono. Y R de respiración, que sería el suelo. Es lo mismo, ustedes quieren aprenderse así o como Apgar, igual, era lo mismo, ¿sí? Pero este es el puntaje. 0,
si no hay frecuencia, está con esfuerzo ausente, pero cero, este paciente necesita sí o sí al momento que reanimación. Y si no, ya si vemos que no es todo así, y a lo contrario, si está todo 2 puntos, 2, 2, 2, como en el ejemplo que hicimos en nuestra práctica, buen puntaje, ¿cuánto sería? 10. Pero normalmente que oscile entre 7 a 10 está bien, porque no todo bebé nace totalmente rosado. A veces la mayoría nace con las manitos un poco cianóticas, ¿no? Entonces ahí va variando un poquito con menos un punto. O a veces la respiración al principio está un tanto irregular, entonces le pongo un punto. Entonces ahí va a variar, ¿no? No va a ser 10 sobre 10, puede ser 8 sobre 10 o hasta 7, ¿no? Entonces, cuando este Apgar, ya vamos a acabar, de 8 a 10 no necesita, de 4 a 7 necesita asistencia, ¿sí? Médica. Y si es menor a 4, por supuesto que sí, hasta ventilación asistida, ¿ok? Aquí también está lo que son las ligaduras, dijimos, ¿no? Ya les ha mostrado hace rato. Este es el clamp, joven, clamp, ¿eh? Que ahí hay como dientecitos, hay que lograr que esté mejor si es al medio para clampear, ¿ok? Ya eso en la práctica lo vimos. La antropometría también está en los pasos mediatos. Peso, tamaño, perímetro cefálico, perímetro abdominal, torácico, son medidas que normalmente se hacen. Una balanza de mesa, y luego medimos, incluso estas tienen su propio talímetro, o bien si no con una cintita métrica de cabecita a pies. Ya dijimos los parámetros normales y también la circunferencia cefálica. Incluso podemos tomar la torácica y la abdominal. Yo les di en prácticas los pesos y el tamaño y el perímetro de manera normal, cuánto es, les di a los parámetros. La profilaxis ocular, el objetivo es evitar infecciones gonocócicas por clamidias. Usualmente se utiliza la gentamicina, otros utilizan la eritro, pero normalmente tenemos más la gentamicina. Entonces, una gotita en cada ojo. La vitamina K, ¿para qué sirve? Para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Hasta 11 hay que identificar las gestantes que tienen algún factor de riesgo, aquellas que toman anticonvulsivantes o que toman anticoagulantes, con más razón, ¿ya? Y para prevenir, yo que tengo que hacer es dar vitamina K. Esta vitamina K va a aportar ¿qué? Factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, que son de la vía extrínsea, ¿cierto? ¿Cuánto se da? 1 miligramo. ¿Qué vía? Intramuscular. ¿Dónde? En la piernita, ¿ven? Aquí en la piernita, 90 grados, ¿ok? ¿De cuánto viene la ampolla? De 10 miligramos, 1 ml. Si yo quiero 1 miligramo, ¿cuánto le voy a dar? 0,1 ml. ¿Sí? ¿Ok? Y la identificación clave, para que no se me pierda, ya anoto todo, el apellido de la madre, usualmente, digamos, fuera mi recién nacido Contreras, 23 de septiembre a horas 17, pesó 3,200, midió 50, su cabecita 35, ¿sí? Tengo que anotar dónde yo estoy hospitalizada, sala 205, cama área, o sala A, bueno, ya. Tiene que estar ahí bien anotado para que no se me pierda el bebé. También tengo que verificar la permeabilidad de las vías a través de la sonda nasogástrica, más o menos 1 a 2 centímetros a través de la naricita, introduzco y descarto atresia de Juan. Hago una medición también de la orejita a la nariz y de la nariz a la apéndices, ¿no? O apósifoides. Apéndices, ¿no? De apéndices. Entonces, apófisis, está bien, me están haciendo dudar, apófisis. Entonces, es una forma de aquí a acá y aquí a acá. Otro, escuchen, si no así, es de acá a acá y de acá a acá, ¿ya? ¿Qué me da esa pauta? Para ver cuánto de distancia lo voy a introducir esta sonda y no se me pase, digamos, ¿no? Y ahí ya si yo veo que ingresa nomás a través de la boca esta sondita, es que está permeable y descarto atresia de esófago. Y lo mismo, en el anito voy introduciendo la misma zona. Primero haré
coana, boca y luego anito, cuidado que hagan al revés, ¿no? Entonces al final el anito a través con la sondita, más o menos 2 centímetros, ¿para qué? Para descartar ano imperforado. Si no tengo sonda, termómetro, puede ser, ¿ya? Puede ser. Pero es clave, no podemos decir, ay, parece bien, no le voy a hacer, no. ¿Cuántas veces ha habido pacientes que no han descartado y luego que vomitaron, o sea, lorrea, todo eso? Entonces, no, tenemos que sí hacerlo. Y por último, el examen físico, lo menos invasivo, buscamos descartar malformaciones, de cabecita hasta los pies, forma de la cabecita, normocéfalo, cómo están las fontanelas, están abombadas, deprimidas, vemos cómo están sus ojitos, si por alguna malformación, si están con simetros, pupilas, vemos cómo están las coanas, si están permeables, los pabellones están permeables, no hay malformación en la boquita, paladar hendido, vemos que no haya... ¿Hasta qué hora pasamos? 5. ¿Ah? 5. Ya, o sea, ya estamos acá. Que no haya fractura de clavículas, que estén simétricas las extremidades, auscultamos el tórax, vemos que el murmullo, los ruidos cardíacos estén rítmicos, regulares, normofonéticos, sin soplos. A nivel pulmonar, ¿cómo se relata? Murmullo vesicular, observado en ambos campos pulmonares. El abdomen que esté blando, depresible, que no haya masas palpables o visceromegalias, los ruidos hidroaéreos estén presentes. Caderita, maniobra de Barlow y Ortolani para descartar displasia de cadera, que va a quedar como tarea, les dije, ¿no? Para que la practiquen y me digan. Vemos la columna, si no hay malformaciones, ¿cierto? Todo eso tenemos que estar en el examen. Pero también valoramos la edad gestacional a través de una escala que es la de Usher, donde me va a tomar en cuenta los pliegues plantares, los nódulos mamarios, el pelo, el pabellón y los genitales. Y ahí, dependiendo qué es lo que está, veo, por ejemplo, un atérmino, estamos haciendo un atérmino. ¿Cómo es un atérmino? Los pliegues están, de los piecitos están en toda la planta, están profundos. Los nódulos mamarios están más de 7 milímetros. El pabello de un atérmino está más duro y sedoso, ya incluso más diferenciado. El pabellón está bien formado, hay cartílago. En los genitales, si es varón, los testículos ya están descendidos y hay pliegue. En las mujercitas los labios mayores cubren a los menores. Entonces, si veo que mi paciente tiene eso, es un bebé A. Y ya la toma de muestra, vean aquí cómo están tomando la sangre del cordón para poner al tubo de ensayo y mandar para hacer las pruebas que yo quiera. Ya después, este examen por sacar, aquí por ejemplo normalmente lo que hacemos es grupo, para ver de VIH, BDRL, sífilis, Chagas, stroke, ¿no? Y si por ahí no le hicieron TORCH, le hacemos todo el TORCH, podríamos hacer. Ya el tamizaje que ya normalmente se hace, valga la aclaración, a partir del cuarto día, ¿ok? Eso es para que le hacemos, que le sacan unas gotitas del talón, eso es diferente, ¿sí? Del talón para hacer, descartar algunas enfermedades como el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal, la fenilcetonúria, fibrosis quística, galactosemia y la deficiencia de biotinidasa. Eso, pero normalmente se hace a partir del cuarto día. Y incluso hay más test más ampliados, que donde hacen más exámenes de enfermedades metabólicas. Pero aquí, en este examen que hacemos, usualmente hacemos el que les estaba citando en las prácticas, ¿ya? Incluso en la caja, por ejemplo, ya no hacemos del taloncito, lo hacemos de sangre. Al cuarto día viene la mamá con la orden y sí, le sacamos para analizar y hacer este examen, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver en reanimación, porque estamos viendo que es un paciente sano, ¿no? Es un paciente sano. Cuando hagamos reanimación vamos a ver eso de síndrome. Listo, mientras vayan viendo este video voy a llamar lista.